Con todos ustedes, no, perdón. Bueno, estamos repasando el procedimiento de diligencias urgentes, juicio rápido. Hemos estudiado en la clase pasada pues todo el articulado con los detalles que sí que nos interesan para las preguntas. Hacemos hoy simplemente un resumen de los pasos más importantes. Ya hemos visto cómo al inicio de la tramitación nos llega un atestado debidamente elaborado que la Policía Judicial, cualquiera de los cuerpos que actúen al servicio de jueces o Ministerio Fiscal, elaboran y nos presentan a una persona citada de comparecencia o bien detenida, ¿vale? La entrega será en el juzgado de guardia o en el de violencia de género en función de si estamos ante un tipo de delito u otro y en función de si los juzgados están en horas de audiencia o bien en festivos o fines de semana. Hemos visto la instrucción del juzgado de guardia. Una vez que se incoa el procedimiento por auto, se practicarán aquellas diligencias que el juez estime pertinentes. Entre ellas, las principales es la toma de declaraciones, tanto de la víctima como del denunciado, la toma de declaraciones de otros intervinientes, como pueden ser los testigos o algunos peritos, la práctica del reconocimiento forense si fuera necesario, y otras diligencias que ninguna está excluida. Incluso la ley nos habla en particular hasta de la rueda de reconocimiento. Pues bueno, si fuera necesario practicarla, nada excluye que se pueda practicar. Los requisitos son pues que el delito sea de los contemplados en este ámbito de procedimiento y que la diligencia a practicar pueda realizarse bien en el mismo día, bien en el servicio de guardia del juzgado. Aquí también se pueden adoptar medidas cautelares, hemos hablado de ellas, y también se puede solicitar o ratificar la solicitud de orden de protección si fuera un asunto de violencia de género, recordando pues qué es la orden de protección, en qué consiste y cuáles son las medidas, sobre todo civiles y penales, que engloba en este caso el artículo 544 ter. ¿Vale? Ya hemos dicho que este trámite de la orden de protección se desglosa del principal y se tramita en pieza separada en el mismo juzgado, vamos, eso no es problema. Haremos una comparecencia donde los abogados, tanto el abogado de la denunciante o víctima como del detenido o denunciado, junto con el Ministerio Fiscal y su señoría y el juez, practicarán esta diligencia, esta comparecencia del artículo 544 ter, para determinar si procede la orden de protección y qué medidas engloba esa orden de protección. Piense que esto no son penas a imponer, sino que son medidas cautelares, ¿vale? Hablábamos el otro día de la diferencia que va a existir entre el quebrantamiento de una pena que se le imponga en sentencia o bien una medida cautelar, ¿vale? Es el artículo del Código Penal que recoge este delito, que es el quebrantamiento de una pena o el quebrantamiento de una medida cautelar, ¿vale? Una vez llegados a este punto y practicadas las diligencias de instrucción necesarias, el juzgado toma las siguientes resoluciones. Una de las siguientes resoluciones. Hemos hablado del sobreseimiento como figura de archivo del proceso cuando no hay delito o cuando el autor del mismo no es conocido. Ya estudiaremos más a fondo los artículos 638 a 641, donde podremos ver cuáles son los distintos tipos de sobreseimiento. Ya les adelanto que el sobreseimiento en penal puede ser provisional y puede ser libre o definitivo. El libre o definitivo es el que pone fin a la denuncia o al atestado como si no hubiera existido, quiere decir que ese procedimiento no se va a reaperturar, no se va a reabrir, y el provisional garantiza un tiempo en el que si surge alguna prueba, si aparece la persona que ha cometido el delito, si encontramos la famosa huella que identifica el que robó la farmacia, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Obtenemos el ADN de la persona que cometió la agresión sexual el otro día, ¿vale? Lo que sea, o si aparece el cuerpo del delito, que muchas veces lo habrán podido ustedes ver por televisión, muchos casos pasa tiempo y no se resuelven. Bueno, pues se nos garantiza la posibilidad de reaperturar el procedimiento porque estaba sobreseído provisionalmente. Ya lo estudiaremos más a fondo. Otra de las decisiones que se puede tomar es transformar el procedimiento en otro tipo de procedimiento. Hemos iniciado unas diligencias urgentes, juicio rápido, porque el juez piensa que las va a poder resolver en el mismo día durante el servicio de guardia, pero durante la instrucción se da cuenta de que el informe de tasación no llega, que los daños al parecer en un vehículo ahora son en 15 vehículos y uno está en la península que no se va a poder tasar hasta tal momento, que uno de los testigos no se localiza y es imprescindible tomarle declaración. Cualquier cuestión que haya que practicar y no nos vaya a dar tiempo puede provocar
que, o bien, en vez de un denunciante, nos encontramos con que hay varios denunciantes, que uno va a venir mañana a formular denuncia, el otro no sé qué. Bueno, pues transformamos el procedimiento precisamente a uno más amplio, con más trámites, sin sometimiento a plazo, en el que vamos a poder instruir con más calma, con más tranquilidad, aunque ya veremos que también existen unos plazos máximos de instrucción que se aplican al procedimiento de diligencias previas, procedimiento abreviado. Si por el contrario la entidad del delito que estamos investigando es muy leve, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de un delito menos grave, sino que estamos hablando de un delito leve, de esos que ya hemos estudiado el procedimiento, atestado, señalamiento de juicio, juicio y sentencia, con una pena leve de las del artículo 133, ¿verdad? Me parece, del Código Penal, las penas más leves que tiene el Código Penal, pues transformamos, pero en este caso a delito leve, bien inmediato o bien delito leve, con un señalamiento directamente para celebrar el juicio y dictar sentencia. Bueno, pues ahí transformaríamos, pero rebajando el procedimiento a uno más directo y más fácil de tramitar. Puede ocurrirnos también que bien a priori o bien durante la instrucción nos demos cuenta de que en el procedimiento está involucrado un menor. Nosotros, cuando nos encontremos la imputación de un menor, es decir, el delito se atribuye a que lo ha cometido una persona que es menor de edad, no podemos aplicarle los mismos procedimientos que a los mayores de 18 años. En ese caso, tendremos que, previa informe del Ministerio Fiscal, inhibirnos a Fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estudiaremos, sobre todo los que vamos a gestión, que existe una ley que tramita la responsabilidad o que dirime la responsabilidad penal de los menores, cuando los menores cometen delitos. Pues cuando cometan un delito se les enjuiciará, bien, pero ni el procedimiento ni las consecuencias del hecho, y una cosa importante que muchas veces no vemos, ni el objetivo final de la ley son los mismos, porque cuando el Código Penal plantea las penas como castigo y como posibilidad de reinserción, bien, en el caso de menores se les aplica pues más bien como si fuera escarmiento o educacional, ¿vale? No se dirigen tanto a la vertiente punitiva. Los que ya hemos visto la ley de menores, pues vemos la diferencia entre prisión y cumplir algún trabajo en beneficio ni siquiera de la comunidad, sino para él, el dar algo a cambio o comprometerse a algo, como se está viendo en muchas de las penas, que incluso por acuerdo se pueden llegar, ¿vale? Como quiera que sea, ese procedimiento se suspende o se transforma se paraliza en el juzgado de guardia y inmediatamente se dicta una resolución para inhibirnos a Fiscalía de Menores, que es la que tramitará esta cuestión. Pregunto aquí en el chat quién sería qué resolución es la que dicta el juzgado y quién la dicta, si el juez, el tribunal, el letrado dicta un decreto de inhibición, a ver quién lo sabe. La otra posibilidad de inhibición, es decir, de remitir la causa para que conozca otro tribunal, es cuando en el asunto está involucrado como investigado una persona que es militar, que pertenece a la disciplina militar, al ejército. En ese caso ya hemos visto que existe una planta judicial militar o castrense, que son los encargados de conocer también la parte penal bajo la normativa del Código Penal Militar. En ese caso haríamos lo mismo, un informe del fiscal y inhibirnos al juzgado competente de lo militar. La última posibilidad, que es la que nos interesa, es que el juez no archive el procedimiento, no lo tramite, no proceda a inhibirse, sino que estamos perfectamente encaminados en el procedimiento. Pues lo que procede es continuar las actuaciones una vez que hemos terminado todas las diligencias en el juzgado y transformarlo en juicio rápido, porque lo que nos interesa es llegar a un juicio oral, celebrarlo o practicarlo e intentar una conformidad del acusado. Y de esta manera ya conseguimos una sentencia sin que el procedimiento tenga que llegar a los juzgados de lo penal, pues que están en las ciudades, en Santa Cruz, en Madrid, en donde sea, ¿vale? Nos ahorraríamos ese trámite, dictaríamos una sentencia de conformidad rápidamente y habríamos terminado el procedimiento. Imaginemos que esa es la cuestión, continúa el procedimiento. Nos toca la fase, hemos puesto 4, que es la preparación de juicio. Se hace a través de este artículo
que es vital, es la primera de las comparecencias, o la segunda, como ustedes lo quieran ver. Hemos visto el 544 ter para la orden de protección, empieza separada solo y exclusivamente para determinar si hay orden para proteger a la víctima de violencia y qué medidas se toman. Y aquí estamos viendo comparecencia del artículo 798. Esta comparecencia es la que yo les hablaba al principio, que engloba el núcleo de trámites desde la solicitud de apertura de juicio oral hasta la conformidad del acusado y la sentencia in voce. O sea, todas esas diligencias, in voce quiero decir porque se dicta de viva voz por el juez, la condena o no, el fallo, ¿vale? Sin perjuicio de que luego se documente. En esta comparecencia... Te contestaron a la pregunta que hiciste a Ángela y Sandra por auto, y lo dicta el juez. El auto de inhibición, perfecto, sí. Ay, aquí estoy viendo que esta flecha se me fastidió. Bueno, a ver si lo podemos entender, aunque sea. Miren, en esta comparecencia del artículo 798 vamos a englobar una serie de trámites que van desde la apertura de juicio hasta la aceptación de la sentencia por parte del condenado ya, ¿vale? Lo primero que se hace en esta comparecencia, que ya les digo que en la práctica se hace muchas veces en los juzgados en la mesa del propio funcionario que está llevando el asunto, que se redacta con el ordenador, ¿vale? Tenemos un modelo, pues ir rellenando cada uno de los pasos con lo que lleve ese procedimiento. Les digo eso porque muchas veces nos pensamos que entramos a una sala o un tribunal. No. Esto se hace en una comparecencia. Allí las personas, incluso de pie muchas veces o sentados, presencia de los abogados, cada uno habla cuando le toque. Ministerio Fiscal, si está, también informa sobre estas cuestiones que vamos a ver ahora. Se cierra la comparecencia con la conformidad o no ya con la persona condenada o no, en función de lo que hayan siempre hablado, pactado, insinuado o de lo que haya surgido, ¿vale? Muchas veces el fiscal habla con el abogado y ya más o menos saben si me voy a conformar o no me voy a conformar, ¿vale? Eso ocurre en la práctica. En la teoría, ¿qué es lo que nos interesa? Se prepara esa comparecencia, se da audiencia a las partes que estén personadas y al Ministerio Fiscal sobre una cuestión. ¿Abrimos el juicio oral o archivamos? O bien nos falta alguna diligencia por hacer, cambiamos a diligencias previas, o bien esto es tan leve que hay que pasarlo a juicio inmediato leve y celebrar, ¿vale? Lo que hablábamos antes. ¿Qué cauce le vamos a dar al procedimiento a partir de las diligencias de instrucción que hemos realizado? Bien, cabe la posibilidad nuevamente, no a priori, sino una vez practicadas las diligencias, de solicitar medidas cautelares. Bien. Por ejemplo, una fianza, por ejemplo, que se embargue una cuenta, por ejemplo, pues yo qué sé, que se aporte determinada documentación relativa a lo que sea del pleito. Bueno, pues como medida se puede acordar. En base a esta petición, el juez dice en esa misma comparecencia que sí procede la apertura de juicio oral y por lo tanto continuar, o bien procede el sobreseimiento. Esto lo corregiré seguro para que no haya problemas, pero el juez resuelve por auto. Y ustedes dirán, ¿no estábamos en una comparecencia? Sí, pero en la propia comparecencia, muchas veces, lo vimos el otro día, pone el juez dicta auto declarando o decretando la apertura del juicio oral y continuamos en el mismo documento. ¿Qué pasa con ese auto? Que luego, a posteriori, lo documentamos, sacamos un auto completo de apertura de juicio oral, ¿vale? Por eso les hemos puesto aquí, aunque ahora lo vean todo descolocado, se dicta en la propia comparecencia, vamos a continuar hacia juicio, ya hemos acordado que se abra el juicio, se prepare, y ahora lo vamos a celebrar, todo en unidad de acto, pero luego lo unimos, el documento, a la causa, ¿vale? A ver si no se me ha descolocado todo, vale. Supongamos que ocurre eso, estamos en nuestro documento, tecleamos todo el rollo, abrimos el juicio oral y lo que procede en el juicio oral es que cada una de las partes presenta la acusación y el escrito de defensa en su caso, ¿vale? Digo en su caso porque si vamos hacia una conformidad no va a haber que defenderse de nada. La conformidad ya sabemos que implica reconocer los hechos tal y como están en el atestado, por ejemplo, o tal y como han sido denunciados. Reconocer la autoría, reconocer que has cometido esos hechos que constituyen delito, por lo tanto, has cometido el delito y lo estás reconociendo. En tercer lugar, manifestar que estás conforme con la pena que te están pidiendo y luego solicitar
que se te reduzca en 1/3 por haber reconocido los hechos, por haber sido bueno, vamos a decir, ¿vale? Que no hay conformidad, entonces entra en acción el escrito de defensa del presunto autor o del acusado. Nos podemos encontrar con las dos variantes. De hecho, nuestro programa de gestión, los que estén trabajando lo habrán visto, los que tengan guardia, nos da las dobles opciones. Nos da la opción de la 798, comparecencia con conformidad, donde ya vienen todos los pasos que estamos dando hacia la conformidad, o comparecencia de no conformidad con un señalamiento, etcétera, etcétera. Imaginemos que hay conformidad, que es una de las posibilidades. El señor reconoce, efectivamente, en el propio acta lo ponemos, que hay conformidad, y se dicta en el propio acta la sentencia. Esto significa lo mismo que hemos hecho con los autos. Luego, el juez se mete en su despacho, redacta la sentencia completa con su forma, su motivación, etcétera, etcétera, y se la volveremos a notificar. Pero ya en la comparecencia de 798 dejamos a la persona condenada, ¿vale? Porque además el párrafo es claro. Por su señoría se dicta de viva voz sentencia por la que se condena a fulanito de tal como autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Perfecto. A la pena de tanto. Pam, 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 pam. ¿Vale? En ese párrafo, por supuesto, ya ponemos la pena reducida en 1/3, que es el beneficio que va buscando la conformidad de cara al acusado. Bien, pues teniendo nuestra sentencia, la documentaremos después y la notificaremos. Notificación personal, tanto al condenado, que ahora ya es condenado, como a su abogado. Y practicamos en los juzgados de guardia y en los de violencia lo que se llama el requerimiento. En un delito pues de conducción bajo los efectos del alcohol se le retira el permiso, ¿vale? Se le priva del derecho a conducir vehículos durante un plazo de 8 meses, por ejemplo, y a lo mejor le hemos castigado con una pena de multa de tanto, una pena de multa de 6 meses a razón de 3 euros día, pues es una pasta. Reducimos todas esas penas, bien, y le tenemos que requerir de cada una de las penas. De la multa para que la pague, del permiso, de la privación del derecho a conducir para que nos entregue el permiso suyo, su carnet, que se mete en un sobre, tal y como lo están pensando. Se mete en un sobre, se une a las actuaciones y se manda al penal hasta que cumpla su sanción. Y se le advierte de que no puede conducir, de que si conduce en el futuro va a incurrir en un delito de quebrantamiento de condena, ¿vale? Además de eso, como actuaciones ejecutivas que hacemos, pues está la anotación de esa sentencia en los distintos sistemas que tenemos nosotros, donde en el registro central de penados y rebeldes como un antecedente penal. Ese señor que ha cometido un delito automáticamente se anota en esa base de datos que cualquier policía consulta para ver si tienes o no tienes antecedentes relacionados con la conducción. Bien, además de eso, imaginemos que es otro delito con orden de protección, por ejemplo, de violencia. Hay que comunicarlo al 112, a las distintas policías y a los centros, pues, servicios sociales o algún centro, y eso se hace de manera automática a lo que llamamos esa comunicación, ¿vale? De forma que se sepa que esa víctima está protegida con esta orden desde el día de hoy, ¿vale? Para poner en marcha los mecanismos de protocolo de violencia, pues para que sean necesarios, ¿vale? Por último, una vez hechas todas esas cuestiones, se folia la causa, se enumera toda y se envía al juzgado de lo penal para la ejecución. Siempre tener en cuenta que el juzgado de lo penal se encarga muchas veces de enjuiciar, excepto cuando hay conformidad, que lo hacemos nosotros, el propio juzgado de instrucción, y de ejecutar en todo caso, ¿vale? En los juicios rápidos siempre los va a ejecutar, va a hacer cumplir esas penas el juzgado de lo penal. Eso no quiere decir que nos podamos saltar esta parte, notificar y requerirle de que cumpla las penas, pero el penal es el que contará el plazo de prisión, contará el plazo de sin carné, la multa verá si la ha pagado o no, etcétera, etcétera, y dará por zanjada la pena, por así decirlo, liquidará las condenas que se le hayan impuesto en un futuro. Supongamos que vamos por el otro cauce, vamos por el cauce de la no conformidad. El acusado no está de acuerdo, él dice que es inocente o bien no se conforma con la pena que se le está pidiendo porque le parece demasiado. Lo que procede es en ese propio acta del 798 señalar una fecha para juicio. Para ello recordar que utilizamos la agenda
automática de juicios rápidos. El propio programa nos va a dar la fecha, el juzgado de lo penal y la hora en que se va a celebrar. Recuerdo que dijimos el otro día que antiguamente se podía flexibilizar un poco y ver si los abogados podían ir o no, pero eso seguía dilatando mucho la celebración de juicios porque, claro, el abogado siempre, no, tengo esto, no puedo, estoy de viaje, no sé qué. Bueno, pues ahora de forma automática se señala y se cumple el plazo que marca la ley para señalar ese juzgado. Preguntita de repaso, ¿cuál es el plazo para señalar el juicio ante el juzgado de lo penal? Bueno, además de señalar, que eso va en el propio acta de 798, realizaremos las citaciones que se puedan realizar sobre la marcha, que haya pedido el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, que haya pedido la defensa en ese escrito de defensa que ahora sí que procede. Bien, realizaremos las citaciones con nuestra fecha y nuestra hora y luego, una vez realizado todo eso, remitiremos la causa al penal para celebrar juicio, no para ejecutar, como hacíamos aquí, remisión al juzgado para ejecutar, sino remisión para juicio. Ahora veremos el trámite ante el juzgado del penal. Una cosita con respecto al escrito de defensa y el de acusación, recordar que estuvimos viendo la forma que lleva el escrito de acusación. Siempre siguen el mismo esquema, ¿vale? El escrito de acusación se va a referir a los hechos, a la autoría, a la participación, se va a referir a la pena que se solicita, se va a referir a la prueba que se propone y la defensa, a su vez, en ese primero, segundo, tercero, hará referencia a esos números de la acusación. Estoy conforme, no estoy conforme, cambio esto, pido lo otro, ¿vale? Siempre igual. El escrito de defensa, en la comparecencia que realizamos, de no conformidad, por supuesto, se podrá presentar en el mismo acto o bien se podrá pedir un plazo para presentarlo. Segunda pregunta, se nos acumulan dos. ¿Qué plazo tiene la defensa o dice la ley que puede tener la defensa para presentar el escrito? Bien, ese sería el final de la actuación del juzgado de instrucción, juzgado de guardia o juzgado de violencia, ¿no? Cualquiera de ellos. ¿Qué hacemos en el juzgado de lo penal? Actuaciones en el juzgado de lo penal. Última parte del juicio rápido, ahora ya siempre llega como juicio rápido. Lo recibe decanato del partido judicial que sea, pues aquí lo que más vemos es Santa Cruz de Tenerife, el decanato asume todos esos procedimientos y los reparte. Ya tenemos una fecha y un juzgado, ¿verdad?, que lo hemos sacado de la agenda de juicios rápidos, le llegará a ese juzgado con tiempo suficiente para celebrar el juicio. El juzgado de lo penal solo tiene que incoar su propio procedimiento, que será un juicio rápido, y admitir en ese auto la prueba. Recordar que nosotros hemos citado, por ejemplo, a los testigos, hemos citado a los guardias civiles, hemos admitido, entre comillas, porque no lo hemos admitido. Dime. Contestaron a las preguntas. En la primera la primera que hiciste 15 días. La primera que fue el señalamiento. Sandra dice el día hábil más próximo y en cualquier caso en un plazo no superior a 7 días. En un plazo no superior a... espera, creo que son... No lo veo. ¿Esa es de los leves, me parece a mí? ¿O no? Son 15 días, si yo no me equivoco, ¿eh? Vamos a ver. No, que está... acaba de rectificar, sí, son 15 días. Ah, vale. Plazo máximo de 15 días, dentro de los 15 días. Vale, ¿y la otra? La otra, el juez puede dar hasta 5 días, dice Reme, y Ángela de 3 a 5. Ángela de 3 a 5. Es hasta 5, Ángela. Hasta 5, ¿vale? Solemos fallar mucho porque la respuesta de la pregunta nos ponga 3 días, 5 días, yo qué sé, o nos ponga luego 7 días, ¿vale? No confundirnos y ver siempre las respuestas, porque la ley dice hasta 5 días. No es que le demos siempre 5 días, aunque si no hay problema, pues se le dan 5 días. Nosotros, en función del señalamiento, si está muy próximo, si es dentro de una semana, porque la máquina nos lo ha dado así, no le podemos dar 5 días, porque son días hábiles.
Si le damos 5 días, casi se nos mete en el propio juicio para presentar el escrito de defensa. Entonces le damos 2 días o 3 días, ¿vale? Eso lo marca el juez. Que para esa pregunta que pusiste de 5 días, ¿de qué era? ¿De la sentencia? No, de el plazo que se le da para presentar escrito de defensa cuando solicita plazo. Escrito de defensa, Ángela. Escrito de defensa. No, sentencia. Bien. Bueno, dentro de las 7, 9, se le da un plazo de 5 días para presentar escrito de defensa al investigado. Efectivamente. Yo pensé que eran los recursos. No, por ahí no va la historia, Ángela. Es el escrito de defensa dentro de la comparación 798, ¿vale? Cuando estén en los juzgados, si les toca bien guardia o bien violencia de género y les toque un asunto de estos, ustedes ya se darán cuenta de que el abogado experto, el abogado que tiene tablas, que ya lleva mucho tiempo en los juzgados, que ha hecho 1000 guardias de turno de oficio, ya sabe más o menos cómo contestar, cómo realizar un escrito de defensa de forma oral, allí mismo sobre la marcha, porque realmente eso es una cosa del abogado sencilla, ¿vale? Si es un delito más o menos sencillo. El abogado inexperto o el que está empezando, son sus primeras guardias, tiene miedo de que se le escape algún detalle o quiere aportar jurisprudencia, artículos, etcétera, casi siempre va a pedir plazo, ¿vale? Entonces, bueno, nos damos cuenta, eso nos puede servir para recordar hasta 5 días, que es lo que nos interesa a nosotros de la pregunta, ¿vale? Para el tramitador, para nosotros, es un rollo cuando nos dice que van a contestar de manera oral, porque implica que tenemos que transcribir todo un escrito de defensa, ¿vale? A la primera, manifiesta que tal y que cual. A la segunda, del fiscal que se opone. A la tercera, no sé qué, no sé cuánto. Prueba, tenemos que meter todo ahí y solemos tardar un poco más, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún problema. Volvemos a lo que nos falta por terminar. Llegan las actuaciones al juzgado de lo penal. Ya hemos remitido la no conformidad, el procedimiento sin conformidad, con una fecha. Hemos dicho que depende del partido judicial donde estén los juzgados de lo penal, en la ciudad, se reparte al juzgado que tiene que llegar. Ese juzgado solo se tiene que preocupar de que esté en fecha, de que no le llegue el mismo día, ¿vale? Admitir la prueba mediante auto, siempre mediante auto, y estábamos en eso, en que aunque en la fase del juzgado de guardia hayamos citado a las personas como si fueran a ir a declarar como prueba, ¿vale? El juzgado de lo penal es el competente para admitir la prueba. No se equivoquen en eso, que es una de las cosas más, por lógica podemos fallar, ¿vale? Quien admite o no la prueba es siempre el juzgado de lo penal. A partir de ahí, preparar y desarrollar el juicio, celebrar la vista. Lo va a hacer conforme a estos artículos, que si se fijan están fuera de las diligencias urgentes, son los de el procedimiento abreviado, pero la vista va a ser igual. Tiene un orden que lo estudiaremos estos días de cómo se realiza el acto de juicio, qué se lee, qué no se lee, cómo es el orden de práctica de la prueba. Aquí sí que se practica la prueba, si hay conclusiones o no, qué significa elevar a definitivas las conclusiones, en fin, un montón de cosillas que tenemos que ver dentro de ese acto de juicio. Y finalmente quedará visto para sentencia. Cuando el juzgado de lo penal dicte la sentencia, termina esa fase de juicio y ya solo nos quedaría, si se recurre, tramitar el recurso de apelación, en este caso que estamos hablando. Si no se recurre, la sentencia deviene firme y ejecutarla en sus propios términos, como ya está en el juzgado de lo penal, lo haría el juzgado de lo penal, ¿vale? Pues en principio eso es el resumen final, o sea, muy rápido, sin entrar mucho en artículos, que hemos hecho de las diligencias urgentes. Yo creo que con esto nos queda bastante repasado el asunto. No sé si quedan dudas que podamos tocar de diligencias urgentes y juicio rápido, o pasamos... Hay que decir también que esta parte de diligencia urgente y de delitos leves lo hemos visto con mucha más rápido de lo que solemos, sí. Artículo por artículo, tal, para allá que para acá. No, efectivamente. ¿Vale? Pero que viene bien hasta aún a los que están empezando y lo están viendo por primera vez,
pues verlo así y haciendo el test le viene súper bien para cuando lo veamos bien desgranado, vamos, le va a sonar todo. Claro. Porque vía test también se van a encontrar muchísima materia que no hayamos tocado nosotros, claro. Que no hayamos tocado o que hemos tocado un poquito por el aire, pero vía test y vía práctico va bastante bien liquidado, ¿vale? Pensando en el examen, claro. Vale, pues entonces yo creo que liquido aquí la grabación esta, a ver si este último resumen lo puedo meter en el tema 21 y nos saltamos, o sea, ustedes no tienen que hacer nada, yo voy a parar aquí